Parte 1. Nunca imaginé que unas manos mojadas me harían temblar así, ni que ese roce accidental, torpe y breve, me dejaría sin aliento durante horas. Fue en la cocina, un martes por la mañana, mientras fregábamos los platos del desayuno. Él apenas me miró, pero su piel tocó la mía, y por un segundo me olvidé de que era mi hijastro, de que tenía 24 años y que yo, Clara, llevaba más de una década casada con su padre. No debí quedarme sola con él en aquella casa de campo en Segovia, pero fue idea de Hugo, mi marido. Os vendrá bien conectar, casi no os conocéis, dijo antes de marcharse a una conferencia en Málaga. 3 días, solo 3. Pensé que pasarían volando, pero esa misma mañana, cuando Mateo se levantó sin camiseta, despeinado y con la voz aún dormida, supe que nada sería normal. Intenté mantener la distancia, cocinar, ordenar, hablar del tiempo, pero todo era incómodo. Él me observaba sin pudor, como si le divirtiera que yo evitara sus ojos, y cuando preguntó si me molestaba que andara en calzoncillos por la casa con esa media sonrisa insolente, solo acerté a reír, aunque no me hizo ninguna gracia. La gota cayó cuando me ofreció crema solar para la espalda, en la terraza. No quiero quemarme, dijo, entregándome el frasco con naturalidad, pero nada en esa escena era inocente. Nada en mi reacción fue racional. Mientras le untaba la crema, mis manos temblaban como si de pronto tuviera 20 años menos. Y entonces lo entendí. El problema no era Mateo. Era yo. Parte 2. A la mañana siguiente, Clara se despertó más temprano de lo habitual. El sonido del viento colándose por las persianas viejas del apartamento le recordó que seguía en casa ajena. Mark aún dormía en el sofá del salón, cubierto apenas con una manta delgada. Se veían sus pies descubiertos, cruzados, inmóviles. Clara se quedó mirándolo desde la cocina mientras preparaba café, preguntándose en qué momento había cruzado esa delgada línea entre la simple cortesía y algo más. Mark se levantó poco después, desordenado, con la camiseta arrugada y los ojos hinchados de sueño. Le sonrió con esa calma suya que empezaba a incomodarla, como si él supiera algo que ella no. Desayunaron en silencio. Afuera, las calles del barrio de Ruzafa comenzaban a llenarse de ruido y sol. Él le agradeció por dejarlo quedarse, y antes de marcharse, le rozó suavemente el brazo. Ese simple contacto le dejó un eco en la piel todo el día. Esa misma tarde, durante una reunión en la galería, Clara no lograba concentrarse. Uno de los artistas hablaba de su nueva exposición, pero ella solo pensaba en la forma en que Mark la había mirado al salir. Era una mirada limpia, casi ingenua, pero que contenía una tensión que no había sentido en años. De vuelta en casa, encontró un mensaje de él. «Gracias por todo, me hiciste sentir como en casa». No respondió. En lugar de eso, se quedó sentada frente al móvil, leyéndolo una y otra vez. Afuera caía la noche, y por primera vez en mucho tiempo, deseó que alguien tocara a su puerta sin avisar. Parte 3. Pasaron 2 días sin noticias de Mark. Clara intentó convencerse de que eso era lo mejor, pero cada vez que el móvil vibraba, sentía una punzada absurda en el estómago. La galería seguía su ritmo habitual, y ella, por fuera, parecía la misma, segura, elegante, distante. Por dentro, sin embargo, algo se había desordenado. El jueves por la noche, mientras organizaba unas carpetas en el escritorio, alguien llamó al timbre. Lo supo antes de abrir. Mark estaba ahí, con una chaqueta de cuero, y esa sonrisa que parecía pedir permiso, y al mismo tiempo, atreverse a todo. «¿Te interrumpo?», preguntó él, como si no llevara días desaparecido. Clara dudó unos segundos antes de apartarse y dejarlo entrar. No hablaron mucho. Él se sentó frente a ella, observando cada uno de sus gestos. Le contó que había conseguido una habitación cerca, que ya no necesitaba molestarse más. Pero en su tono había algo que desmentía sus palabras. Ella lo sabía, y, aunque quiso evitarlo, le sostuvo la mirada un segundo más de lo prudente. No supieron quién se inclinó primero, solo que, de pronto, los silencios se rompieron y todo lo no dicho estalló. Hubo un beso, largo, lleno de cosas que ninguno se atrevía a poner en palabras. Y, después de eso, el silencio volvió, pero ya no era cómodo. «Esto no debería estar pasando», murmuró Clara, sin moverse. Mark no respondió. Se limitó a mirarla con esa calma inquietante que tanto la desarmaba. Ella apartó la vista, con el corazón latiendo en la garganta, preguntándose si ya era demasiado tarde para volver atrás. Parte 4. El fin de semana llegó con una invitación inesperada. Hugo,
el esposo de Clara, propuso una escapada a un pequeño pueblo en la Sierra de Madrid. Será bueno desconectar, los tres juntos, insistió, sin saber que Clara ya llevaba días sumergida en un torbellino de emociones y dudas. La idea de compartir espacio con Hugo y Mark la paralizaba, y a la vez la atraía de un modo que ni ella misma entendía. Durante el viaje, Clara intentó mantenerse distante, pero la tensión entre ella y Mark era casi palpable. Cada gesto, cada mirada cruzada, parecía cargar la atmósfera con una electricidad invisible. En la cabaña, mientras Hugo preparaba la leña para la chimenea, Clara y Mark se quedaron en la cocina, obligados a la cercanía. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó Mark, rompiendo un silencio incómodo. Ella tragó saliva, evitando sus ojos. Confundida, supongo. Esto no era lo que esperaba. Su respuesta pareció darle permiso para acercarse un poco más. Sin embargo, la puerta se abrió y Hugo entró, sonriendo despreocupado, ajeno a la corriente que circulaba entre ellos. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Aquella noche, mientras todos dormían, Clara se asomó a la ventana. La luna iluminaba el bosque, y ella pensó en lo frágil que se había vuelto todo. La culpa y el deseo peleaban en su interior, mientras afuera, la sierra permanecía indiferente, inmóvil, como si esperara el desenlace. Parte 5. De regreso en la ciudad, Clara sentía que el aire se había vuelto más denso, como si la casa misma conspirara contra ella. La rutina diaria se transformó en un campo minado de miradas esquivas y silencios pesados. Hugo, aunque ocupado en su trabajo, parecía notar el cambio. Sus preguntas se hicieron más frecuentes, pero Clara respondía con evasivas, evitando cualquier conflicto. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, el timbre sonó inesperadamente. Al abrir, no fue Hugo quien estaba, sino Mark. Tenía una expresión seria, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de culpa y determinación. «Necesito hablar contigo», dijo, entrando sin invitación. Clara cerró la puerta lentamente y lo miró fijamente. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo. «Esto se está saliendo de control», susurró él. «No podemos seguir así». Ella asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sin embargo, el destino parecía empeñado en complicar las cosas. En ese instante, Hugo apareció en la puerta principal, con la mirada fija en ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero las consecuencias aún eran impredecibles. Clara sintió que el mundo se le venía abajo, y en el fondo, una pregunta la quemaba. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad o preferiría hundirse en la mentira? Parte 6. Hugo no dijo nada al principio. Solo los observó, como intentando entender un rompecabezas que él mismo no quería armar. Clara sintió que su pecho se comprimía y que el tiempo se había detenido. Entonces, sin mirar a Mark, habló con voz firme pero temblorosa. «No sé qué esperar ahora, ni qué decidir». Mark bajó la cabeza, y Clara vio en sus ojos una tristeza genuina, no arrogancia ni culpa fingida. Era un momento extraño, casi sagrado, donde las máscaras caían y solo quedaban los fragmentos rotos de sus vidas. Hugo suspiró y dio un paso atrás, luego murmuró: «Quizás el verdadero error fue no ser honestos desde el principio. No sé si podremos arreglarlo, pero tampoco quiero perder todo por miedo». Clara, por primera vez en semanas, sintió una mezcla de alivio y desesperanza. No había respuestas claras, solo un camino incierto que tendrían que recorrer, juntos o separados. Mientras miraba la ventana, la noche comenzaba a pintar estrellas en el cielo, y en ese silencio, entendió que algunas heridas solo sanan dejando cicatrices, y que a veces, el mayor valor está en aceptar lo que no se puede cambiar.